Hola, estamos reunidas, somos las integrantes del grupo 318 de Psicología Política. Vamos a compartir la etapa 4 de métodos y metodologías, en donde se nos plantea una pregunta orientadora. La modalidad que vamos a utilizar el día de hoy es un conversatorio grupal para desarrollar nuestras posiciones acerca de la pregunta que dice de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política. Para hacer una introducción breve, vamos a hablar primero del discurso, que según Iñiguez y Atanqui, nos dice que es el conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. Y acerca del análisis crítico del discurso, Stecher 2010 nos plantea tres pasos o tres posiciones en postulados teóricos. El primero dice desarrollar una teorización que releva la relación dialéctica entre el discurso y las estructuras sociales, contribuye activa y creativamente a la construcción, sostenimiento y transformación del orden social. El segundo postulado dice el discurso es una de las dimensiones de la vida social sin reducir lo social a solo el lenguaje. Y el tercer postulado nos indica que se refiere a estudiar específicamente las relaciones entre lenguaje y poder. Entonces, con esto como base, vamos a ahora a compartir nuestras opiniones personales acerca de la pregunta, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Tatiana, ¿tú qué nos quieres contar? Bueno, el análisis crítico del discurso, además de ser una herramienta de análisis sociopolítica, nos ayuda a comprender y a explicar la forma en que los grupos sociales construyen y mantienen relaciones de poder, así como los efectos que tienen estas relaciones en el contexto social, logrando identificar los discursos tanto de dominación como de subordinación, así como los discursos de resistencia y cambio en la comunidad. Estos ayudan a comprender la identidad de los grupos sociales, la representación de los intereses y la construcción de significados en el discurso, pues esto permite a los investigadores analizar desde la psicología y las culturas políticas en relación con todos estos grupos y el contexto social. Esta dimensión del modelo del discurso busca destacar que todo evento discursivo tiene efectos políticos e ideológicos, en la medida en que es parte constitutiva de las prácticas sociales que cotidianamente se producen y se sostienen o transforman las relaciones de dominación imperantes en la sociedad. Esta herramienta del discurso estabiliza esos puntos de diferencia, da un orden, analiza las formas de acción representando e identificando que son funcionales a los grupos dominantes. Como quiero, pues, dar una breve, perdón, una corta frase que nos dice Antonio Stitcher en el 2009, nos habla de que el espíritu crítico es lo que es la base del interés del análisis crítico del discurso por estudiar no solo las formas en que el discurso contribuye a sostener las relaciones de dominación, sino también el modo en que a través del discurso se abren las posibilidades de resistencia ante los marcos culturales hegemónicos, el cual se refiere a la dominación por medios ideológicos o culturales. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Mónica, ¿tú qué nos quieres contar? Bueno, tomando como referencia lo que plantean los autores que citamos al inicio, sin duda alguna el lenguaje es uno de los elementos más complejos que compartimos todos los seres humanos y pues de ahí surge el interés de la psicología social por estudiar, analizar los discursos, lo que a su vez pues ha generado técnicas de investigación como el análisis del discurso, el análisis temático, el análisis de contenido o el análisis convencional. ¿Sí? De igual manera, pues tengamos en cuenta que de la interpretación del discurso, de la interacción social y también cultural, donde se debe tener en cuenta pues el punto de enunciación, la intención de que emite el mensaje, la interacción entre los actores participantes, como podemos ver en lo que dice el autor, que también esto se utiliza como algo de poder. Entonces, digamos que el análisis crítico del discurso nos ayuda a ver las intenciones del emisor
que generalmente pueden ser pues intenciones oscuras, ambiguas o implícitas y están relacionadas con el pensamiento crítico inferencial, ¿sí? Pues un ejemplo claro así, pues de pronto para que tengamos una referencia sobre esto, es digamos el discurso que se maneja y que a nivel Colombia ya tenemos conocimiento, que fue la masacre de las bananeras. Hay dos apuestas sobre lo que sucedió, entonces pues de ahí parte pues digamos el discurso, la crítica del discurso, ¿ya? De esta manera pues, ¿qué más podemos decir? Que pues sin duda alguna es algo que todo el tiempo vamos a tener que hacer, tanto en el rango de la psicología social, política o simplemente como a lo que, digamos, vayamos a sustentar en algún momento. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Alina, cuéntanos, por favor. Desde el contexto del discurso y con relación a todo lo que han dicho nuestras compañeras, es muy importante resaltar la historia de nuestro país y la ideología de todos los colombianos y el concepto que tenemos desde el discurso que proporciona a nosotros como ciudadanos. Y depende cómo nosotros lo veamos, nos adquirimos ese conocimiento desde nuestra historia, ideología, el desarrollo de nuestra evolución política, los diferentes partidos que han incursionado en nuestro país y cómo estos han enmarcado en base a discursos la credibilidad entre nosotros como ciudadanos y la participación ciudadana que nosotros le damos a eso. Es la convicción de nosotros saber y entender en qué capacidad y en qué conocimientos tenemos para que de pronto nos proporcionan un discurso, si lo podemos ver de una forma positiva o una forma negativa y cómo aportamos a los cambios sociales que tenemos hoy en día, que generalmente no estamos tan bien políticamente ni de orden público, y aún así podemos entender, visualizar que el concepto de tanto los jóvenes como las personas mayores es muy diferente y las políticas sociales han cambiado mucho. Entonces es posible que el conocimiento nos aporte y nos ayude a mejorar nuestra capacidad de entendimiento por medio del discurso, pero también es entendible que vienen con una ambigüedad o una antigüedad de lo que es el concepto de discurso. Entonces unos muy arraigados, otros muy abiertos a las posibilidades de entender y de ver. Pero tenemos diferentes conceptos e ideas de lo que viene anterior la definición, pero cada quien tiene un concepto propio y puede elegir de acuerdo a sus conocimientos y credibilidades de lo que les aportan los políticos, las entidades sociales, las leyes internacionales. Y lo importante es aprender, conocer y tener capacidad de decisión en cada uno. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias, Alina. María, cuéntanos, por favor. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis? Se puede ver ya como lo manifestaban las diferentes compañeras, en base a la interpretación, al conjunto de las prácticas y a las relaciones que estas promueven. También es importante el análisis del discurso en lo que son los temas políticos y diferentes situaciones que nos podemos abarcar. En donde podemos desarrollar la teorización de la dialéctica y los discursos de la dimensión de la vida social. Gracias. Gracias a ti, María. Claro que sí. A manera de conclusión, creo que ya mis compañeras lo han presentado casi todo, pero quisiera agregar que como seres individuales somos seres políticos y estamos siempre inmersos en una sociedad. Entonces, desde ese planteamiento, tenemos que la psicología política, el análisis crítico de un discurso,
está en todas partes, en todo momento se presenta esa relación sociopolítica, tanto en nuestra conversación con un familiar, en un ambiente laboral, ya en contacto propiamente con los representantes de diferentes sectores políticos, gubernamentales, pero en todas partes realmente estamos ejerciendo una labor social y política. De allí la necesidad y la importancia del análisis crítico del discurso. Hay que ver todo lo que se entrevela en lo que se dice, en lo que no se dice, en la manera que se dice, lo que se nos presenta, en dónde se nos presenta, con qué intención y también si estamos o no preparados para recibirlo, si queremos aceptarlo, si podemos ejercer nuestras libertades de elegir entre una posición u otra. Entonces, ese análisis crítico nos lleva precisamente a eso, a pasar por un tamiz todo lo que estamos percibiendo, todo lo que nos están indicando, todo lo que nos están contando, tanto en imágenes, en lo que escuchamos, en lo que leemos, incluso en el hecho de encontrarnos con un momento de trancón porque alguien resolvió que iba a arreglar una vía. Allí también hay un discurso político en donde alguien decidió que era necesario arreglar la malla vial sin consultar cómo iba o no a afectar a los demás miembros de la sociedad que están utilizando esa vía. Entonces, ese análisis crítico va en cómo nosotros elegimos, cómo decidimos lo que a futuro nos puede de todas maneras tener alguna implicación, alguna afectación a nuestra vida cotidiana. Eso es todo lo que quisiéramos compartir el día de hoy. Queremos también presentar las referencias bibliográficas que utilizamos para realizar esta presentación y en las que basamos nuestras apreciaciones. Agradecemos nuevamente el estar con nosotros y esperamos una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.